Cordial saludo, muchachos. El tema que nos corresponde a esta semana de estudio es el de aplicaciones de la segunda ley de Newton. Se conoce como dinámica. Recordemos que toda la parte que tiene que ver con la mecánica está soportada en estas tres leyes de Newton. La ley de inercia, la segunda ley de Newton, que es la que estudiaremos hoy, y la ley de acción y reacción. La segunda ley de Newton establece que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, el total de la fuerza, es decir, después de hacer las sumatorias de fuerzas que actúan sobre el cuerpo, la fuerza neta sobre el cuerpo, si actúa, si es diferente de cero, va a ocasionar que el cuerpo de masa m experimente una aceleración. Y esa aceleración tiene que ser en la dirección en la que se aplica la fuerza. No siempre es en la misma dirección del movimiento. A veces podrá ser en dirección del movimiento, por ejemplo, si un cuerpo está quieto y yo lo empujo, pero otras veces podrá ser en dirección contraria al movimiento, por ejemplo, si un cuerpo va moviéndose y yo intento detenerlo. Entonces, hablar de la segunda ley de Newton, en este caso particular de la dinámica, es hablar de situaciones en las que la aceleración del cuerpo ya no es cero, sino que tiene que ser necesariamente diferente de cero. Eso garantiza que el cuerpo tendrá que moverse, tendrá que cambiar su estado inercial, porque sobre él actuó una fuerza que le va a modificar, es decir, que va a cambiarle su estado inercial. Si estaba en reposo, necesariamente tendrá que moverse. Y si estaba moviéndose en línea recta, podrá continuar moviéndose en línea recta o más rápido o más despacio. Tenemos el caso de una esfera que se mueve en línea recta. Esta esfera inicialmente está en reposo, no hay acción gravitatoria ejerciéndose de él. Es decir, si aquí en el software de simulación de Algudu coloco la gravedad, pues el cuerpo va a caer por acción gravitatoria, está bien. Es una fuerza que actúa, pero no la vamos a estudiar ahora. O sea, a mirar una situación en la que no existe gravedad, no, una esfera, por ejemplo, deslizando sobre el piso o moviéndose, o en ausencia de cualquier otro tipo de fuerzas. La partícula inicialmente se encuentra en reposo, es decir, que está quieta. Su estado inercial es estar en reposo. Y según la ley de inercia, todo cuerpo que esté en reposo deberá permanecer en reposo, hasta tanto sobre él no exista o no se aplique una fuerza que modifique su estado. Entonces yo voy a ubicarme acá sobre el centro y voy a hacerle una fuerza hacia allá. La segunda ley de inercia, ya ejercí la fuerza, se rompió el estado inercial que tenía el cuerpo de reposo. Ahora la ley de inercia, bueno, ahora cambió su estado inercial y ahora va a continuar moviéndose en línea recta de manera indefinida hasta que algo o alguien ejerza nuevamente una fuerza sobre él que le modifique su estado. Otra fuerza podría ser la ley de inercia. Vamos a suponer entonces que hay un obstáculo. Por ejemplo, un plano por acá, un cuerpo. Un cuerpo por acá. Un plano. Y entonces vamos a hacerle la misma fuerza al cuerpo. Una pared. Todo cuerpo tiende a permanecer en su estado inicial. En este caso, en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, a velocidad constante. Hasta que tanto no actúe sobre él una fuerza, ¡pum!, que le modifique su estado. Bien, si observamos entonces esta situación, podemos evidenciar la tercera ley de Newton también. En el momento en que los dos cuerpos colisionan, la esfera golpea al muro y el muro golpea la esfera. La esfera se devuelve por la acción o por la reacción y el muro se cae o se mueve por acción de la fuerza que lleva la esfera. Cualquiera de los dos, su movimiento va a estar explicado en términos de la masa que posee cada uno de ellos. Vamos a repetir esta simulación y vamos a hacer un poquito más másico este cuerpo, es decir, que tenga más masa, lo que significa que su inercia va a ser mayor, mucho más grande. Vamos a colocar una buena densidad. No hay acción gravitatoria.
Entonces vamos a empujar nuevamente nuestro cuerpo con determinada velocidad en línea recta, golpea el cuerpo lo devuelve. Ya la masa que posee o el estado inercial de este cuerpo ya es muy grande en comparación con el estado inercial de la esfera. Por esa razón es la esfera la que se devuelve. Pero si nosotros aumentamos la velocidad, es decir, la fuerza que se hace sobre el cuerpo, entonces podrá modificarse el estado inercial. Pero entonces, ¿por qué razón el cuerpo no se mueve? Es cierto que tiene mucha inercia, pero recibió una fuerza. Y la segunda ley de Newton estipula que si hay una fuerza neta actuando sobre el cuerpo, debe moverse. Entonces, ¿por qué no se movió? Bueno, porque resulta que este bloque está en contacto con el piso, supongamos, o con esta otra superficie, y hay una fuerza de contacto entre ellas, que se llama rozamiento. Entonces vamos a eliminar el rozamiento entre las superficies para mirar qué pasa. Entonces eliminamos el de la una y eliminemos el rozamiento de la otra. Perdón ese rebote. Fricción a cero. Y vamos a repetir nuestra situación. Aplicamos la fuerza sobre la esfera. Acción, que la esfera golpee el muro. Reacción, que el muro golpee la esfera. Por la reacción la esfera se mueve y se devuelve. Por la acción el muro se desplaza. Vamos a estudiar ahora una situación física posible, como la que aparecía en la diapositiva arrancando la presentación. Un plano inclinado, determinado ángulo alfa, beta, teta, cualquiera que sea. Y sobre ese hay un bloque. Vamos a colocar una especie de cuña aquí. Bueno, un bloquecito, para que no tengamos dificultades. Un bloque de masa M. Vamos a suponer que no hay rozamiento entre las superficies. Y si no hay rozamiento entre las superficies, no le queda otra al bloque que moverse sobre la superficie. Vamos a suponer aquí un ángulo de inclinación θ. Nuestro ejercicio es, bueno, si el bloque se mueve, deberá moverse por acción de algunas fuerzas. Entonces tendremos que hacer análisis de fuerzas para mirar qué fuerzas están actuando. La fuerza neta tendrá que ser diferente de cero, lo que debe ocasionar que el cuerpo experimente una aceleración. La pregunta es, ¿cuál es el valor de esa aceleración en términos de la masa y del ángulo? Es decir, conozco la masa, podría ser cualquier valor, y conozco el ángulo. Entonces, comenzamos haciendo un diagrama de cuerpo libre. Ubicamos la masa del cuerpo en un punto y sobre ese punto dibujamos las fuerzas, ¿no? Entonces está la fuerza normal que irá en esta dirección, el peso que irá hacia abajo y no más. No hay rozamiento, no existe rozamiento, por tanto no hay fuerza de rozamiento. Si existiese debería ir hacia arriba. En este caso no hay fuerza de rozamiento, solamente esas dos fuerzas están actuando. Para seguir el protocolo que hemos analizado, voy a hacer rotación del sistema. Entonces voy a colocar la normal en el eje Y al rotarlo y el peso quedará por acá girado un poco. De tal manera que el ángulo que forma con la vertical será el ángulo de inclinación del plano, que es θ. Este ángulo de acá resulta ser θ. Bien, vamos entonces con nuestra solución. Aquí en este caso es el peso del cuerpo y en este caso es la normal del cuerpo. El peso del cuerpo se consigue como el producto de la masa por la gravedad. ¿Está claro? Ese peso tiene una componente en X y una componente en Y. Una componente en Y y una componente en X. La componente del peso en Y se consigue con la función coseno, pues es el cateto que está pegado al ángulo. Entonces será mg por el coseno del ángulo. No conozco m ni el ángulo, pero quedan literales. Y el peso en X es igual a mg
por el seno del ángulo. Al hacer ese análisis, entonces las fuerzas quedarían hacia arriba la normal, hacia la derecha peso X y hacia abajo peso Y. El cuerpo no se desplaza o no se desprende del plano, o sea, queda ahí moviéndose sobre el plano. Como he supuesto este como mi eje X, en X se moverá, pero en Y no lo hace. Si en Y no lo hace, entonces la sumatoria de fuerzas en Y será igual a la masa por la aceleración en Y, pero en Y no se mueve, entonces será 0. La fuerza neta en Y será 0. Mientras que la sumatoria de fuerzas en X quedaría hacia la derecha solamente Px, no hay más fuerzas, igual a, según la ley de Newton, a la masa por la aceleración en X, que vendrá a ser la única que hay. ¿Cuál es el valor del peso en X? Acá lo tenemos, entonces me queda m por g seno del ángulo es igual a m por la aceleración que ya dijimos que solamente era en X. Cancelamos las masas, es decir que la aceleración del cuerpo es independiente de la masa que coloque allí. Todas las masas que coloque exactamente con el mismo grado de inclinación experimentarán la misma aceleración, y esa aceleración es igual a g por el seno del ángulo. Bien, ¿qué pasa si el ángulo vale 90 grados? Es decir, que el plano no hay plano inclinado o está inclinado 90 grados, lo que significa que el cuerpo va a caer de manera libre. Por tanto, si reemplazamos 90 grados acá, seno de 90 grados es 1 y nos queda que la aceleración es igual a la de la gravedad. Sería caída libre. Y si el ángulo de inclinación es 0, querrá decir que el plano está horizontal, por tanto la aceleración valdría seno de 0, 0 por g, 0, la aceleración valdría 0. Este ejercicio consta de dos cuerpos unidos por medio de una cuerda. Uno de ellos cuelga, es decir, no está sobre nada, cuelga, pende de una cuerda, la cual pasa por una polea sin rozamiento y se une a un bloque de masa M1. Ese bloque de masa 1 sí se encuentra sobre un plano inclinado, el cual tiene un ángulo de inclinación alfa y tiene un coeficiente de rozamiento entre las superficies μ. La flecha indica el sentido en el que se mueve el sistema, se va a mover. La pregunta es, ¿con qué aceleración lo hace? Podríamos calcular la aceleración. O sea, ¿cuál es la aceleración? Esa va a ser nuestra pregunta. Para ello vamos a suponer algunos datos numéricos. Vamos a suponer que M2 es igual, por ejemplo, a 10 kilogramos. M1 es igual a 7 kilogramos. Y μ, cinético porque ya se va a mover el cuerpo, es igual a 0,4. Bien, tenemos que resolver nuestro problema. Para resolverlo, ¿por qué cuerpo arrancar? Bueno, pues por cualquiera de los dos en principio podría resolverlo. Igual no voy a poder dar con la respuesta si inicio solamente por un cuerpo. Tendré que vincularlos de alguna manera. Entonces, como el interrogante es para los dos cuerpos, podría empezar por cualquiera, no hay problema. Comencemos por el cuerpo 2. Diagrama de cuerpo libre para el cuerpo de masa M2. Las fuerzas que están actuando sobre M2 son el peso que va hacia abajo y la tensión que va hacia arriba. Tensión que va hacia arriba. No hay más fuerzas. Si hacemos análisis de fuerzas, pues tendremos que hacer las fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Es igual a masa por aceleración, porque el sistema ya se mueve. Y en X no tengo que hacerlo porque no hay fuerzas en X, el bloque no se va a mover horizontalmente, entonces no tiene sentido hacerlo. ¿Qué fuerzas están actuando en Y? Dos fuerzas, peso y tensión, pero hay una que es más grande que la otra, desde luego porque esa fuerza mayor hace que el sistema se mueva o que el bloque se mueva, y hemos dicho que el bloque se va a mover hacia abajo, por tanto la fuerza más grande será el peso, y nos quedaría entonces peso 2, que va en dirección del movimiento, menos la tensión, es igual a la masa
2, que es la que estoy estudiando, por la aceleración. De esa ecuación no conozco ni la tensión ni la aceleración. Tengo dos incógnitas. Por tanto, no puedo hacer nada. Voy a llamar a esa como la ecuación número 1. Ahora pasamos al otro cuerpo. Al hacer diagrama de fuerza sobre el otro cuerpo tenemos que sobre él está actuando el peso que va hacia abajo, peso 1, la normal que es perpendicular a las superficies en contacto, la cuerda que ala, una tensión que es la misma que experimenta la otra cuerda, el otro cuerpo, y la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Como hemos dicho que la flechita nos indica el movimiento, entonces la fuerza de rozamiento irá en dirección contraria. Hacia allá debe ir la fuerza de rozamiento. Por tanto, nuestro sistema quedará normal, tensión, fuerza de rozamiento y hacia abajo el peso. Esos serán nuestros sistemas de fuerzas. Vamos entonces a solucionarlo. Para poder solucionar, roto el sistema de manera tal que la normal quede en el eje Y. Y entonces nos quedará normal hacia arriba, tensión hacia la derecha, fuerza de rozamiento hacia la izquierda y el peso quedará por acá, diagonal el peso 1, con un ángulo de inclinación o de giro alfa. No dimos el valor de alfa, vamos a suponer que alfa vale, por ejemplo, 30 grados. Calculamos el peso 1. El peso 1 es igual a la masa 1 por la gravedad. Tengo la masa, entonces será reemplazar y ya no tengo problema. Podemos calcular el peso 1 en X, y el peso 1 en X será igual a M1 por G por el seno del ángulo. Y el peso 1 en Y, la masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo. ¿Para qué hallarlos? Bueno, para que mi sistema quede todo sobre los ejes. La normal irá hacia arriba, el peso en Y hacia abajo, hacia la derecha irá la tensión, hacia la izquierda va la fuerza de rozamiento y también hacia la izquierda va el peso en X. Realizamos sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en Y nos da 0. El cuerpo no se mueve en el eje Y, no se desprende del plano, entonces nos queda normal menos peso en Y es igual a 0, es decir, que la normal es igual al peso en Y. De la misma manera hacemos para calcular, reemplacemos, la normal es igual al peso en Y el peso en Y es M1 G por el coseno del ángulo. Ahora al calcular la sumatoria de fuerzas en X tenemos que la tensión es la que hace que el sistema se mueva, entonces va a ser más grande, por eso irá primero. Tensión menos la fuerza de rozamiento que va a la izquierda menos el peso en X, eso debe ser igual a la masa que estoy estudiando, que es la masa 1 por la aceleración. Esa sería nuestra ecuación número 2. Y tenemos dos incógnitas, T y A y T y A. Entonces tenemos un sistema de dos incógnitas con dos ecuaciones que se puede resolver sin dificultad. Entonces miremos, la primera ecuación es peso 2 menos T igual a M2 por A. Y la otra ecuación es T menos fuerza de rozamiento menos el peso 1 en X igual a la masa 1, que es la que estoy estudiando, por la aceleración. Dos ecuaciones. ¿Cómo resolverla? Bueno, hay muchísimas formas de resolverla. Una de ellas, de manera sencilla, será sumando las dos ecuaciones la podré resolver. Y entonces me quedará
De la primera ecuación, peso 2 menos t más t de la segunda ecuación menos fr menos peso 1x es igual a la masa 2 por la aceleración más la masa 1 por la aceleración. Se cancelan efectivamente las tensiones y nos queda que el peso 2 menos la fuerza de rozamiento menos el peso 1x es igual a, sacamos factor común, aceleración, factor común de m2 más m1. Pasamos ese m2 y m1 que están multiplicando a dividir, nos quedaría peso 2 menos fuerza de rozamiento menos peso 1x sobre m1 más m2 igual a la aceleración. Y eso nos lleva a que peso 2 es la masa 2 por la gravedad menos la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es μ por la normal menos el peso 1 en x, que ese creo que sí lo tenemos, m1g seno de teta sobre m1 más m2. Y nos queda entonces que la aceleración es igual a m2 por g menos μ por la normal, pero la normal resulta ser m1g coseno de teta. m1g coseno de teta menos m1 coseno de teta menos m1g seno de teta sobre m1 más m2. Y la única incógnita que ahí hay pues es la aceleración. Como ejercicio le queda a usted reemplazar los valores numéricos para que consiga cuál es el valor de la aceleración. Una vez usted consiga ese valor de la aceleración, podrá hallar el valor de la tensión, reemplazando por lo menos en la primera ecuación. Pues ya conoce la aceleración, entonces es solamente despejar. O en la segunda ecuación, en la que usted estime a bien hacerlo.